Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Saben cómo se llama la prédica de hoy? Guerra. Hay una cosa dentro mío que... Estoy enojada con el enemigo. Estoy enojada. Por eso hoy vamos a hablar cómo vencerlo. Cómo vencer al enemigo. ¿Quiénes saben? ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Bueno, para los que no saben, vivimos como cristianos en una guerra constante. Y si no estamos en guerra hay algo que quizás no estamos haciendo bien y habría que rever. Pero como cristianos estamos constantemente en una guerra. ¿Guerra contra quién? Contra el innombrable, contra el enemigo, contra Satanás. ¿Sí? Así como está Dios, están los ángeles, está el cielo, también existe el diablo, existen los demonios, existe el infierno. ¿Sí? Y así como Cristo murió por nosotros, nos rescató y es un Dios que derrama gracia sobre gracia, que nos da amor, que procura constantemente nuestro bienestar, el enemigo trabaja incansablemente noche y día para robarnos de ese lugar, para no permitir que lleguemos a todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces nuestra guerra constante, día y noche, todos los días, ¿contra qué es? Contra eso que está queriendo evitar que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante, que nosotros sigamos avanzando hacia todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Esto lo saben? ¿O más o menos? Bueno, muy bien. Para los que no lo saben, ténganlo en cuenta, ¿sí? Piensen esto. Día y noche, dice la palabra que está. El enemigo intentando corrernos, ¿sí? Y hoy voy a hablar de dos hombres de Dios que a mí me encanta, que impactan un montón mi vida. Cada vez que lo leo es como, es tan obvio, queda tan evidente la estrategia del enemigo. Pero antes hay unas cositas que me gustaría que queden claro, ¿sí? Primero, esto que decíamos, Jesús ya compró nuestra salvación, ¿sí? En la cruz el Señor ya nos hizo salvos, dice, una vez y para siempre. Eso quiere decir que, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? La puerta del cielo ya está abierta, ¿sí? Antes había algo que nos separaba y vino el Señor Jesucristo, tomó nuestro pecado en la cruz, pagó nuestro precio, el precio que teníamos que pagar nosotros, y dijo, bueno, ahora sí, ya está el camino abierto para que puedan venir a mí, para que puedan acceder a todo lo que yo tengo para ustedes, a todas las bendiciones que yo tengo para ustedes. Y sobre todo, para que puedan acceder a la salvación, ¿sí? Ahora, la otra verdad es que, lo que decíamos, el enemigo va a intentar, noche y día, hasta el último día de nuestras vidas, que nosotros desistamos por camino. Esta es una verdad, la cruz de Cristo ya es una verdad porque es algo que ya sucedió, que no hay nada que podamos hacer para evitarlo, que no importa lo malo que seamos o los pecadores que seamos, Jesús ya murió para hacernos libres. Y lo que va a intentar el enemigo todos los días, todo el día, es intentar que nosotros no lleguemos a esa salvación, ¿sí? Eso por un lado. Punto número 2, el enemigo no se da descanso, ¿sí? No es que no se toma vacaciones. Por más de que nosotros haya días que estamos ahí como, uy, sí, estoy re peleado, me siento recargado, y hay días que estamos bien y nada, sí, está por allá, está atormentando a otro. No, el enemigo no se da
descanso con ninguno de nosotros. La guerra es constante. Y punto número 3, si el enemigo no puede sacarte del camino, es decir, no puede sacarte de la iglesia, de estar siguiendo a Cristo, te va a entretener con religiosidad, ¿sí? Si no puede sacarte, si no puede robarte la salvación que Jesús ya te dio, te va a entretener en cosas que no sirven. No te va a sacar, porque una persona fuera, una persona que conoce a Cristo y se aparta, está constantemente sabiendo que está haciendo algo mal, pero te va a entretener para cauterizar tu conciencia. ¿En qué te va a entretener? Haciendo un montón de cosas quizás de servicio externo o haciendo que inviertas tiempo en cosas que no son las que Dios realmente quiere tratar en tu vida, ¿sí? Ese es el punto número 3. Ahora sí, esas son las 3 cosas que a mí me gustaría que tengamos en cuenta a lo largo de todo el sermón. Pero lo importante de todo esto y de toda esta guerra de la que estamos hablando es que Cristo ya venció. Y eso es, si ustedes se van con esto, simplemente si termina la reunión acá y se van entendiendo que Cristo ya venció, que la guerra ya está ganada, yo me puedo ir tranquila. Ese es el objetivo, que entendamos. Es algo muy simple y quizás es algo que no... Bueno, sí, ya sabemos que Cristo venció. No. A veces lo sabemos acá, pero no lo sabemos acá. Cuesta. En primeros pasos yo les digo todo el tiempo. Oremos, que Dios revele todo el conocimiento que tenemos acá, que lo revele a nuestro corazón. Que no sea solamente teoría, que sea entendimiento. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Esta era solamente la introducción. Vamos a hablar hoy de Nehemías. Para que tengan, los que quizás no saben, quién era Nehemías. Nehemías era un copero del rey. Copero era la persona que en la antigüedad probaba las cosas antes que el rey. Es decir, tenía una copa, yo aprovecho para tomar. Sí que tengo la garganta. Era la persona que probaba las cosas antes que el rey para corroborar que no estén envenenadas, ¿sí? Bueno, Nehemías era un judío que había sido exiliado de Israel y llevado a Babilonia durante el cautiverio, que terminó, fueron muchas generaciones, entonces terminó sirviendo al rey de Babilonia como copero, ¿no? En síntesis, no se las voy a... Después léanlo, no les voy a spoilear toda la historia, léanlo. Pero bueno, en síntesis Dios pone en el corazón de Nehemías, como ellos estaban exiliados en Babilonia, Jerusalén había quedado por allá. Así, se habían llevado a todo el pueblo y quedó devastado, quedó asolado, no había nadie, estaba todo destruido. Antes de Nehemías vino Zorobabel, que Zorobabel fue quien reconstruyó el templo que también estaba venido abajo. Entonces se llevó un grupito de personas de Babilonia a Jerusalén, se la llevó, reconstruyó el templo, pero eran muy pocas las personas que estaban viviendo allá, porque era una ciudad que había quedado sin murallas, ¿sí? Y una ciudad en ese momento que no tenía murallas, era una ciudad que estaba totalmente expuesta a la invasión del enemigo, a los ataques y todo esto. Entonces, medio que seguía vacía la ciudad. ¿Qué pasa? Como ese era el pueblo de Dios, ese era el lugar que Dios le había dado a su pueblo Israel, el Señor puso en el corazón de Nehemías la carga, la intención de ir a reconstruir la muralla. Pero era una tarea bastante grande, ¿no? Y que por otro lado, ellos, acuérdense que estaban exiliados en Babilonia. Entonces, no es que, bueno, yo, rey, me voy a
me voy a reconstruir las murallas de mi ciudad para volver a ser una potencia independiente a vos y que el día de mañana, si se arma la guerra, hagamos guerra uno contra el... No, el rey era algo que probablemente no iba a permitir si nacía de Nehemías. Pero como esto no nació en el corazón de Nehemías, sino en el corazón de Dios, Dios puso este sentir en Nehemías de hablar con el rey y decirle, che, quiero volver a reconstruir mi ciudad, la ciudad donde están enterrados todos mis antepasados, la ciudad que nos dio nuestro Dios. Entonces, bueno, en síntesis, Dios lo hizo, ¿sí? Tocó el corazón del rey, le dijo, vayan, tomá, yo te doy una carta, te firmo todos los papeles. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan troncos? ¿Necesitan maderas? ¿Qué necesitan? Todo esto te lo damos, vayan y reconstruyan. Llévate a la cantidad de personas que quieran para allá. Entonces fue. Esto ya partamos de la base que esto era un milagro enorme, ¿sí? Resulta que Nehemías empieza a reconstruir la muralla junto con el pueblo y vamos a ver qué pasa cuando Nehemías empieza a cumplir el propósito de Dios. Vuelve al lugar en donde siempre tuvo que estar. O sea, el pueblo de Israel no tendría que haber sido exiliado hacia Babilonia, sino que pasó por su rebeldía. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a leer Nehemías 4, 1 al 3. Ahí está. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, esto lo está escribiendo Nehemías, Sanbalat y Tobías son los enemigos de Israel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, ¿qué pasa? Nehemías empieza junto con el pueblo. Primero, entendamos que para el pueblo ya salir, hacía años ya estaban en Babilonia, ya estaban establecidos, tenían sus casas, tenían su ganado, tenían todo, estaban bastante cómodos en Babilonia. Ellos salen de su comodidad y empiezan a construir la ciudad que Dios les había dado. Y ni bien sucede esto, ¿qué pasa? Se levanta el enemigo a burlarse de lo que ellos querían hacer, ¿sí? Que era reconstruir. Empieza, pero ellos, los judíos, con lo débiles que son, ¿van a reconstruir? Sí, ellos iban a reconstruir. Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas también, ¿no? Cuando nosotros empezamos, de repente estábamos en el mundo o quizás alejados de Dios, quizás ya nacimos en familias que, bueno, la iglesia era algo aparte, o capaz que no, y nos rebelamos por camino y después de repente quisimos volver. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a acercar a Dios y por lo contrario uno pensaría, bueno, me acerco a Dios y de repente todo me empieza a ir bien y de repente bendiciones y tiramos flores de colores y arcoíris por todos lados, pero no. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, hay un enemigo que día y noche quiere evitar que vos tomes la salvación que Cristo ya te dio. ¿Sí? Entonces no es que Dios sea mentira, no es que Dios se equivocó o que Dios está mirando para otro lado, es que hay un enemigo que quiere que vos desistas. Es lo mismo que pasó en esta circunstancia, ¿no? En esta historia. ¿Qué pasa? Apenas empiezan a edificar, vienen los enemigos, pero vos vas a edificar con lo débil que son ustedes, el pueblo. Pero esto, mirá, todos esos muros, todas esas piedras tienen, ¿cómo se dice?
las cenizas. Hay otra versión que dice que estaban llenas de cenizas. Todos esos muros tienen ceniza, tienen como lo que fue, escombros de lo que fue. ¿Y con esto van a reconstruir? No van a poder. Y eso es exactamente lo que hace el enemigo con nuestras vidas. Lo mismo, empezamos a reconstruir, empezamos a acercarnos a Dios pero vos, pero así con lo débil que sos, con lo pecador que sos, vos te vas a acercar a Dios. ¿Vos pensás que podés ser como alguno de los otros, de esos que tienen ahí ya toda su vida? Vos vas a hacer esto, pero mírate. Si no podés, si no tenés fuerza, si no sabés, si no tenés conocimiento, si no nada, ¿cómo vas a hacer? ¿Pasa o no pasa? Muy bien. Entonces, empiezan, miren que me perdí. Cuando nosotros empezamos a reconstruir nuestras vidas, empezamos en un proceso de que Dios nos empieza a decir, necesito que perdones, necesito que sanes, necesito que sueltes, y un montón de cosas que quizás son difíciles. Y en medio de toda esa dificultad de empezar a seguir a Cristo, viene el enemigo con mentiras, desánimo, con cosas, con verdades distorsionadas. Porque son verdades, y eso es lo que nos hace dudar o tambalear. Porque el pueblo de Israel era débil o no. Sí, el pueblo de Israel venían de ser esclavos de Babilonia. Obvio que eran débiles, no tenían nada. Pero ¿cuál era la realidad espiritual? Esa era la realidad natural que se veía a simple vista. Pero la realidad espiritual era que el pueblo de Israel era fuerte porque no iban en sus fuerzas, iban porque Dios los había mandado. Iban en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el enemigo viene a desalentarnos con esas verdades distorsionadas. Y si bien, como dijimos, eran débiles, lo importante es que ellos tenían la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y Dios ya había empezado a obrar, porque ya que toque el corazón del rey y el rey les dé vía libre para ir a reconstruir su ciudad, eso ya era la confirmación de que Dios iba adelante. Ahora, por otro lado, esta es Nehemías, acuérdense. Después, por otro lado, tenemos al rey Ezequías. Esto pasó antes del exilio de Babilonia. Muchos años antes hubo un rey que se llamaba Ezequías. ¿Qué pasa? Los reyes de Israel y de Judá, no sé, a grosso modo el 90% fue un desastre. Dios había hecho un montón de cosas. Primero, ya de por sí no tendrían que haber tenido rey, porque la voluntad de Dios no era que tengan un rey, sino que Dios mismo sea quien los gobierne. Bueno, el pueblo de Israel, duros de corazón, quisieron tener un rey, tuvieron a Saúl, después tuvieron a David, que David fue el mejor de los reyes, pero después de David empezó con Salomón empezó a caer, después su hijo dividió el reino, se hizo Jerusalén y Judá, Israel y Judá. Bueno, y de ahí, de mal en peor. ¿Qué pasó? Los reyes empezaron a meterse con mujeres de otros pueblos, trajeron sus ídolos, empezaron a poner lugares altos, dice la palabra. Los lugares altos eran lugares de sacrificio. Acuérdense que los sacrificios se hacían en el templo. Bueno, ellos empezaron a poner lugares altos en cualquier parte y que no solamente no eran sacrificios para Dios, sino que eran sacrificios para otros ídolos. Al punto llegó su decadencia espiritual que sacrificaban a sus propios hijos. ¿Sí? O sea, empezaron de mal en peor al punto de llegar a eso, ¿no? A sacrificar a sus propios hijos al dios Moloc, a un dios que apareció por ahí. Después de muchos años de idolatría, de devastación espiritual, viene Ezequías. Ezequías fue un rey que dijo, esto no tiene que ser así, nosotros somos el pueblo escogido de Dios,
el único que nos tiene que gobernar, el único Dios verdadero, es nuestro Dios, Jehová. Entonces, vamos a sacar todos los lugares altos, los ídolos, ¿cómo se dice? Los altares, no me salía la palabra. Ya están atentos, era para ver si estaban atentos. Empezaron a tirar abajo los altares, empezaron a tirar abajo los ídolos, empezaron a tirar abajo todo y dijo, bueno, el pueblo de Israel se tiene que volver a Dios. Fue realmente un hombre que impactó, ¿no? O sea, que realmente había sido levantado por Dios. Ahora vamos a ver en 2 de Crónicas 32:1. ¿Qué pasó cuando Ezequías se levantó a purificar el pueblo de Israel? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Lo mismo. Acuérdense en que esto pasó años antes de lo que leímos anteriormente. Y yo acá voy a dar 2 ejemplos solamente, porque podría hablar de muchos más. Podría hablar de Elías, podría hablar de muchos hombres más que pasó exactamente lo mismo. Se levantan a hacer algo que Dios quería que hagan, ya sea volverse a Dios, reconstruir la muralla, reconstruir el pueblo, purificar al pueblo de Israel de los ídolos, de la decadencia en la que venía. Inmediatamente se levanta el enemigo en contra, a hacerle guerra, ¿sí? ¿Qué dice? Se levantó Senaquerib y fue a invadirlos. Ahora, escuchen la forma en la que Senaquerib fue, porque Senaquerib no fue, Senaquerib es el rey de los asirios, ¿sí? Quería invadirlos. No fue con un ejército enorme y tiró abajo la puerta y entró. Miren cómo vino. 2 de Crónicas 32, 9 al 11. Dice: Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿En quién confían vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿Me cambiás a NBI, porfis? Ahí está. Cuando Ezequías dice, el Señor, nuestro Dios, nos salvará de las manos del rey de Asiria, los está engañando para que mueran de hambre y de sed. Ya está, es hasta el 11. Entonces, ¿qué viene? Viene a decirle, ¿de verdad le van a creer? ¿De verdad van a creer que Dios los va a librar de mi mano? En realidad, lo que le dice la carta es larguísima, no la vamos a leer ahora toda, porque después me retan de que la hago muy larga. Pero la carta es larguísima y todo el tiempo dice que blasfemó contra Dios, todo el tiempo haciéndolos dudar de que, pero Dios, su Dios, ¿ustedes piensan que su Dios tiene poder para librarlos de mí? Pero escúchame, si yo invadí Egipto, invadí aquello, y ustedes, un pueblito así, van a poder contra mí, esa era constantemente. Y dice más adelante que inclusive los mensajeros se pusieron en la puerta, en los muros estaban las ventanitas, ¿no? Estaban las personas del otro lado del muro. Y se pusieron en los muros a gritar en su idioma, en el idioma del pueblo de Jerusalén, ¿no? Se pusieron a gritar en su idioma que no iba a poder, que no le crean a Ezequías y que ellos ya estaban derrotados. Mejor ríndanse, les decía. Ríndanse, ¿para qué van a pelear? Se van a morir de hambre, ¿para qué van a resistir? Porque, contexto, en su momento la forma de invadir era rodear, sitiar, no sé si conocen esa palabra, sitiar una ciudad era, la rodeaban toda la ciudad, todos los muros, cosa que no pueda entrar ni salir nada. Como no podría entrar ni salir nadie, ¿qué pasaba? No había... Y era cuestión de tiempo de que todas las cosas se agoten, el agua se agote, la comida se agote, todo.
Empezaban a morir de hambre, empezaban a morir de sed, hasta que en un momento se rendían y el enemigo entraba. Lo que le estaba diciendo acá el enemigo era, ríndanse, ríndanse, no peleen, ¿para qué van a pelear si yo ya gané? Si miren el ejército que yo tengo, si... ¿Era una realidad? ¿Era verdad? Sí, era verdad, tenía un ejército enorme, era verdad, había conquistado todos los reinos de alrededor. Pero otra cosa era verdad y que Dios era el que peleaba por Jerusalén, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente, lo mismo, exactamente lo mismo. Viene el enemigo, rendite, ¿para qué vas a seguir peleando? ¿Para qué? Escúchame, pero si, mira, contra esta ola vas a hacerle frente vos, chiquitín, no podés. Y eso es lo que hace el enemigo constantemente con nosotros, ¿no? Y algo que a mí me llamaba un montón la atención, que hace años vengo masticando, en algún momento dije, ya armé varias prédicas de esto que nunca prediqué, porque yo cuando leo la Biblia empiezo a escribir ahí. Tengo algún día, no sé, voy a hacer un libro quizás. Y esto realmente lo escribí un montón de veces porque me impactó siempre, ¿no? Cómo el enemigo ya está vencido. En este caso, en el caso de Nehemías, no es que los estaban peleando, estaban en medio de la guerra. No, simplemente lo que les estaba diciendo es ríndanse, ríndanse, no peleen, ni siquiera ofrezcan resistencia, ya están vencidos. Entonces no era una lucha física, era una lucha mental, ¿sí? Y es la misma forma en la que trabaja el enemigo con nosotros. ¿Por qué? Estamos diciendo que estamos en guerra constantemente. ¿Y ustedes están así? No, no están así. Y entonces, ¿cómo puede ser que estemos en guerra constantemente? ¿De qué forma? Acá. Acá estamos en guerra constantemente. Porque el enemigo quiere llegar acá. ¿Sí? Si el enemigo puede sembrar pensamientos y hacer que vos los creas, ya está. Esa es la forma del enemigo y es la única forma, porque el enemigo ya está vencido. ¿Sí? Y esto es importantísimo que lo entendamos. El enemigo quiere derrotarte en la mente. Nosotros cantamos y hablamos, inclusive leemos en la Biblia, es por fe, dice. Es por fe, es por fe, es por fe. ¿Qué es por fe? Bueno, justamente esto, creer y confiar que en Dios tenemos la victoria. No necesitamos agarrarnos a piñas con el diablo. Una de las cosas que me ponía a pensar, bueno, muchas de las chicas con las que hablamos ya saben que yo imagino todo, o sea, tengo una película en mi cabeza de cada cosa que hablamos, yo tengo la imagen visual y yo me imaginaba esto, una persona con una bolsa de box acá y la persona peleando, ¿no? Y el enemigo tipo, sí, dale, agárrame a piñas, acá. Y le pone una hojita así con una cara con dos cuernitos, ¿no? Ahí, a la bolsa de box. Dale, sí, agárrame. Y ahí, ¿no? Y pegan. Y acá el enemigo hablando, dale, más, sí, no, bueno, dale. Pelea, esforzate, dale, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que hacer esto? ¿Tenés que dejar esto? Dale, sí, bueno, resistí ahí, vas a poder, dale. Y mientras tanto uno descargando toda su energía, todas sus fuerzas, todo tratando de vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas, ¿no? En algo ilusorio. Y mientras tanto el enemigo todo el tiempo sembrando mentiras. ¿Qué pasa? En un momento nos cansamos, porque es así, nos cansamos de, yo les puedo asegurar, muchos saben, yo hacía, es agotador, parece que estar así dando piñas, vos podés estar, 3, 4, 5 minutos tranquilo. No es tan fácil, es agotador. Ahora, estamos cansados si viene el enemigo, ¿viste? No podés. Entonces, ¿qué dice? No, es verdad. Estuve peleando un montón
y estoy en derrota. Entonces me rindo. Y es verdad, tenía razón, no puedo. Soy pecador. No puedo contra este pecado. No puedo contra, qué sé yo, no puedo seguir resistiendo. El enemigo es más fuerte. Y quizás no lo pensamos literalmente como el enemigo, ¿no? Pero con las circunstancias que nos rodean, es verdad, no puedo contra esta situación. Esto me sobrepasa. No puedo contra esta emoción, contra este sentimiento, contra esta angustia, contra la depresión, contra esta ansiedad que puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Entonces me rindo. Y cuando me rindo, le damos al enemigo el poder o la victoria. Porque esa es la estrategia del enemigo, hacernos pensar que no vamos a poder contra él. Y si entendiéramos que es tan fácil como simplemente mantenernos en la verdad de Dios y nada más, no tenemos que estar pegándole a la bolsa, pegándole a la bolsa, pegándole a la bolsa o agarrándonos a piñas con el enemigo. No es que tenemos que estar, Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo, y orando y haciendo. No, tenemos que orar, sí, obviamente, tenemos que orar. Pero algo más allá es la fe. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Fíjense en que acá no es que el pueblo se levanta y dice, no, miren lo que nos está diciendo, no, vamos a hacerle frente. Miren lo que hizo Nehemías y lo que hizo Ezequías. A ver, ¿dónde está? No encuentro el versículo. Segunda de Corintios 32, 20. Dice, por ese motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados, a los comandantes y oficiales del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volver avergonzado a su país al entrar en el templo de su Dios. Sus propios hijos lo asesinaron. Y Nehemías 4:9, esto es lo que hizo Ezequías, que volvió con Isaías, con el profeta Isaías, y se pusieron a orar. Nehemías, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Oraron. Bueno, Dios, esta es la situación. Y es importante que identifiquemos que muchas veces no son nuestros pensamientos. La gran mayoría de veces son las mentiras del enemigo, ¿sí? Cuando dice, ¿cuáles son las formas que el enemigo tiene justamente de debilitarnos, de engañarnos, de querer hacer que desistamos? No vayas a la iglesia, un día que no vayas. Festejá Halloween, si toda... Escúchame, es disfrazarse nada más, no es que vos estás haciendo un ritual, es solamente disfrazarse. No ores, no hay tiempo, tenés que salir, tenés que trabajar, tenés que ir, tenés que cumplir con tus responsabilidades, tenés que proveer para tu familia. Si Dios es real, entonces ¿por qué te pasa esto? Si Dios es real, entonces ¿por qué te falta? ¿Por qué no llegás a fin de mes? Si Dios es real, entonces ¿por qué no te sanó o no sanó a la persona por la que oraste? Si Dios es real, ¿por qué permitió esto? No vas a salir de todo esto. Ese pecado es más fuerte que vos. No vas a poder salir de ese pecado, no lo vas a poder dejar, no tenés la fuerza para dejarlo. Sos tan pecador que no podés acercarte a Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Pero escúchame. En la semana estás acá, haces cualquier cosa, ¿no? Y después venís a la iglesia, ¿no? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Pero no seas hipócrita. ¿Les ha pasado? A todos nos pasa. Y eso no son sus pensamientos, no son de ustedes esos pensamientos. Vas a adorar a Dios, vas a ir a la iglesia y vas a adorar, pero escúchame, no estás cansado. ¿Para qué? Pero no tenés fuerza, no lo hagas, no lo hagas. O
no, esa palabra, esa no es para vos. No, porque vos estás bien en realidad. No, no te hagas cargo de esto. O la culpa. Yo peleé años con la culpa. No poder presentarme delante de Dios y decir, o tener que estar orando todo el día, Señor, perdóname, 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 soy tan pecadora. Y no podía orar por otra cosa porque era tan pecadora que no podía salir de esa burbuja. Y era sentirme y estar todo el tiempo así, porque mirá lo pecadora que soy. La culpa no es de Dios. Y si la palabra dice que Dios nos hizo libres del pecado, libres de la culpa, Dios nos hizo libres de las cargas, dice que la vida cristiana es para vivirla con gozo, la vida cristiana es abundante, pero yo no me siento abundante, pero estoy tan cansada, pero no puedo, pero mira lo que soy, pero... Entonces, y viene el enemigo, y viene, y viene, y viene, y viene. ¿Vieron? Hay un dicho que dice, miente, miente y algo quedará. Y es así. Por eso digo, cuando digo 24/7, todo el día el enemigo está haciéndonos la guerra. ¿De qué forma nos está haciendo la guerra así? Mentiras, 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 mentiras. Y ya llega un momento en donde no puedo más. ¿No? Y como no identificamos que es el enemigo mintiendo, que es el enemigo desanimándonos, que es el enemigo mostrándonos verdades distorsionadas, ¿qué hacemos? Y sí, y no, y es verdad, y soy tan pecadora, ¿y para qué voy a seguir luchando si mira todo lo que tengo para... No, bueno, no. No, y es verdad, si un día que no vaya a la iglesia, y nosotros mismos, ¿no? Porque también somos carne, entonces nos sirven las mentiras del enemigo. Un día que no vaya a la iglesia no pasa nada, bueno, ahí me quedo. Y, bueno, y todas esas mentiras con las que lidiamos y finalmente le empezamos a dar lugar. Y en ese momento es cuando le damos la victoria al enemigo. En el momento que creímos esa mentira. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. No es que va a venir y te va a tirar de las patas a la noche. Eso te va a llevar a ¿qué? A ponerte a orar. Y si te pasa, es lo más leve que puede pasar. No es tan... Le tenemos que tener, no temor, pero respeto a eso, a entender, es mucho más peligroso esto. Es decir, todas esas mentiras que se van infiltrando, ¿viste cómo te vio? Pero nadie te manda mensaje en la iglesia. No te quieren, no les importás, ¿o no? No, pero ¿para qué vas a ir? Buscate otro lugar. No, en tu iglesia no te entienden, vas a tener que ir a otra iglesia. Y cuando vayas a esa iglesia tampoco te van a entender y vas a tener que ir a otra iglesia. Y vas a andar como nómade de iglesia en iglesia, no vas a echar raíces en nada. Y todas estas cosas son las mentiras del enemigo. Mentiras, mentiras, mentiras. Y algo va a quedar. Y esto es la misma forma en la que el enemigo actúa así siempre. Y lo vemos a lo largo de toda la palabra. Constantemente el enemigo viniendo a decir, no vas a poder contra Senaquerib, no vas a poder contra mí, no vas a poder, rendite, no pelees. ¿Por qué? Porque sabe que si peleamos ya ganamos. Y eso es lo que el enemigo tiene miedo. Iglesia, el enemigo nos tiene miedo. No es que nosotros le tenemos que tener miedo a él que nos tire las patas de noche. El enemigo nos tiene miedo a nosotros. El enemigo tiene miedo de la persona que se mantiene firme. El enemigo tiene miedo de la persona que en el momento que viene el dardo de fuego lo ignora y sigue de largo. El enemigo nos tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros nos mantenemos en la verdad de Dios, somos más que vencedores. Porque sabe que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra en Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Nadie. Nadie puede contra nosotros si nosotros nos mantenemos creyendo. No tenés que ser perfecto para tener la cobertura de Dios. Simplemente tenés que creer que lo que dijo Dios en la palabra, que lo que dijo Jesús en la palabra, es verdad. ¿Qué dice la palabra? Gracia sobre gracia. Porque cuando vos sos débil, yo soy fuerte. Esa es la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 6, 10. 10 al 18.
Algo muy importante es que Dios ya nos dejó una armadura para poder enfrentar todas estas cosas. Dice, este es el secreto de la victoria. Escuchen, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la armadura de Dios? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra tu suegra cuando viene a hincharte, no es contra tu hermano cuando te... Che, no, Luana. No es contra las personas, no es contra esa persona que te lastimó tanto, no es contra el papá que dejó una huella en tu corazón, una marca, no es contra el conductor que se te cruzó y te dijo de todo, no es contra carne, dice, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo en donde el que gobierna es el enemigo. ¿Qué le dice la palabra? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. A nosotros no nos gobierna el enemigo, a menos que se lo permitamos. Dice, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y ahora seguimos. Estamos en una generación que no conoce lo que es la diligencia. ¿Es así o no? La generación de ahora que es lo inmediato, lo rápido. Y hago así porque me aburro, no me gustó este videito, paso a otro. Y no me gustó este video y paso a otro. Y a partir de la pandemia más todavía. Quiero unos zapatos, ¡pim! Comprar. Ay, quiero, no sé, quiero cualquier cosa, ¡pim! Ahí ya lo tengo, todo lo tenemos en internet, todo lo tenemos rápido. Nos aburrimos de algo, listo. Estamos en una generación que la familia, no te vas a casar. Pero si después te deja de gustar, pero si después se lleva al mal, no te cases. No vas a tener hijos. Escúchame, después te vas a aburrir, vas a tener tiempo, después vas a querer viajar y no vas a poder. No conocen lo que es algo que se mantenga en el tiempo. Y nuestro desafío hoy como cristianos, ¿qué es? Permanecer firmes y ser diligentes en la carrera que tenemos de seguir a Cristo. No aburrirnos, no desistir, no darnos por vencidos, no empezar ahí con todo a full, sí, vamos, sí, noche y día en la iglesia, orando y vigilia, y salgo a evangelizar y hago esto, y bueno, y hoy me quedo un poquito más, porque estoy un montón en la iglesia, un día que me quede, y hoy tampoco, entonces, y ahí nos vamos quedando. Hasta que, como hablamos hace un ratito, el Señor nos entretiene con religiosidad, que calma nuestra conciencia, pero que no impacta a nadie. Esas son las estrategias del enemigo. Versículo 14. Manténganse firmes, acá está la armadura, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición para proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas. Encendidas. Dislexia. Del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Uno más? Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Acá está clarito, clarita la cuenta. Acá está clarito cómo es que tenemos que resistir al enemigo, cómo es que tenemos que batallar contra el enemigo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios,
con la fe, entendiendo que ya está todo lo que necesitamos. Ustedes van a abrir la palabra, confía en el Señor. Van a abrir la palabra, no lo hagan, ¿no? O sea, tengan un orden para leer la Biblia, pero supónganse, abren así la palabra, casi siempre como Salmos es un libro muy grande, van a caer en Salmos, si abren más o menos por el medio. ¿Y qué van a recibir? Van a recibir una palabra que dice, confía, Dios es fiel y todo el tiempo su verdad. No lo hagan solamente cuando lo necesitan, lean la palabra, conozcan la palabra, perseveren en la palabra, porque cuando vengan esas mentiras, inmediatamente va a venir la verdad de Dios. Inmediatamente Dios va a traer esa palabra a tu mente y te va a decir, no, esto es mentira, créeme a mí. Y esa es la fe. Esa es la fe. Eso es lo que necesitamos, mantenernos en eso. No es que necesitamos ser perfectos y si somos perfectos el enemigo no va a tener. No, sí tenemos que pelear y avanzar sobre la santidad de Dios, sí. Obvio que si no se relajen a hacer la plancha y no, bueno, yo no soy perfecto, pero creo. Yo no soy perfecto, pero tengo fe, entonces el enemigo no me puede tocar. No, hay que cerrar puertas. Hay que sacarle autoridad al enemigo. Pero en el proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas, nuestra armadura, nuestra forma de resistir al enemigo es creyendo, parándonos. Dios dijo que somos salvos por la sangre de Cristo. Soy salvo por la sangre de Cristo. No por mis obras, no por todas mis fallas, no por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Soy salvo por la sangre de Cristo. El Señor ya me salvó. El Señor ya tiene un lugar reservado para mí. Esa es la palabra de Dios, ¿sí? Y por último, entonces dijimos orando con la armadura de Dios y resistiendo. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque el Señor es muy claro, pero necesitamos conocer la palabra. ¿Qué dice Santiago 4, 7 al 8? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Pero primero, ¿qué dice? Sométanse a Dios. Primero sométanse a Dios y resistan al enemigo. ¿Qué es lo que hay que resistir? Todas esas mentiras, todos esos engaños que te quieren hacer resistir, todo eso que está hablando a tu mente, no, pero esto no es para vos, no, pero dejá, no, pero hoy no vayas, no. Resistilo. No, pero vos ya estás vencido, pero no vas a poder, nunca vas a salir de esto. No, pero yo tengo poder sobre tu vida. Este pecado nunca lo vas a poder resistir. Resistilo. ¿Y qué es resistirlo? No creerlo. Ayer hablábamos con las chicas. Todos peleamos con esto. Yo peleé un montón con esto, con diferentes mentiras que vienen a mi mente. Hay muchas veces que siento ahí una cosa acá en la boca del estómago como una ansiedad de que algo malo va a pasar. Y es horrible. Y hay veces que estoy semanas así sintiendo como que algo malo viene, algo malo. Y me empieza a pasar. Estoy haciendo algo mal. ¿Qué va a pasar? Y en el momento es no le voy a dar tras. Y me pongo en piloto automático, decimos con mi mamá. Piloto automático, ¿qué es? Hago de cuenta que no estoy sintiendo nada. Esa es mi forma de resistir. Es mentira. Decido creer que esto que estoy sintiendo, por más que parece real, porque es una emoción, es un sentimiento, obvio que mi sentimiento es real. Lo siento, no me puede venir una persona a decir, no estás sintiendo. No importa. ¿Qué hago? Esto no es real. Yo no le voy a dar lugar a esto. No voy a permitir esta ansiedad sobre mi vida, porque Dios ya me hizo libre. Porque Dios me llena con su paz. Dios es un Dios de paz. Y si el Espíritu Santo de Dios está dentro mío, yo me aferro a su paz. ¿Y saben qué pasa?
se disipa. Todo ese sentimiento, toda esa emoción, todo eso horrible pasa, se disipa y sigo mi vida. Ahora, ¿qué pasa si yo siento todo eso y digo, uy, sí, che, ¿qué me está pasando? Me pasó una sola vez hace muchos años que ya empezaba a sentir que me latía rápido el corazón y no podía respirar y toda una sensación de nervios y yo digo, me está agarrando un ataque de pánico. Y empecé, no puedo respirar. Y realmente yo lo sentía real. Y en ese momento le digo a mi mamá, ¿no? Mami, siento esto, y yo llorando porque era horrible la sensación. Siento que me voy a morir o que me va a pasar algo y que no sé qué. Resistilo, me dice. Resistilo, es mentira. Yo, pero si es un ataque, ¿cómo va a ser mentira? Si es un ataque de pánico, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso? Resistilo, no le des lugar, me dice. Y yo digo, ok. Estaba en el trabajo. Yo trabajaba a 6 cuadras de mi casa. Volví a mi casa y me pegaron una orada. En el nombre de Jesús sacamos fuera. Y volví al trabajo. Esto es de ser hija de un pastores, ¿viste? Lo que tenemos en casa. Y yo volví al trabajo y fue como, bueno, voy a hacer de cuenta que no siento nada. ¿Y qué pasó? Se disipó. Y quiso venir otras veces. Y yo siempre digo, ¿saben qué es? Es como un globo, que cuanto más atención le das, más se infla y más real parece. En el momento en donde vos dijiste, miraste para otro lado, lo resististe, decidís no creerlo, ese globo se hace chiquitito hasta que desaparece. Eso es resistir. Me ha pasado otras veces y lo mismo. Ya directamente no es que me pongo, ¿será un ataque? No. Yo no voy a permitir que esto tenga poder sobre mi vida. No, ¿y qué hago? Bueno, no lo permito, lo rechazo. Y miro para otro lado y sigo. Esto no va a tener poder sobre mi vida, porque Cristo ya me hizo libre, porque Cristo es un Dios de paz, porque su paz está en mí, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Entonces yo me paro en esa verdad y sigo. Y eso desaparece. Y así en todo, iglesia, en cada cosa, cada mentira que viene de parte del enemigo sobre nuestras mentes, tenemos que resistirla. No tenemos la fuerza en nosotros mismos para resistirla. Si nosotros empezamos, no le voy a dar lugar, no le voy a dar... Eso es como seguir pegándole a la bolsa. Tenemos que ir a Dios y pedirle, Señor, yo no puedo. No tengo fuerza para resistir. Necesito que me fortalezcas, necesito que me des fe. En este momento hay cosas que te van a costar más y hay cosas que te van a costar menos. Hay cosas que sí, yo lo creo y punto. Y hay cosas que vas a estar peleando todo el tiempo medio como el juego de la soga, ¿viste? Que va y viene. Y creo y me desanimo un poquito, pero creo de nuevo. Pero es una lucha y va a ser una lucha que tenemos que pelearla en oración. Lo mismo que hizo Nehemías, lo mismo que hizo Ezequías. Ir a la presencia de Dios, presentarle, mirá lo que me está diciendo el enemigo. Mirá lo que está pasando en esto. Bueno, quédate tranquilo. Y viene, ¿y qué viene? Viene la palabra de Dios a renovar tus fuerzas y a decirte, estoy con vos, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que yo ya te di mi palabra. Quédate tranquilo que yo ya te salvé. Quédate tranquilo que yo ya te hice libre. Quédate tranquilo que esto es como una ola. Va a pasar. Parece gigante, parece que nos vamos a ahogar, pero la ola pasa. ¿Sí? Y cuando pasa la ola, viene la plenitud, viene la quietud, viene la calma. Y esa es la paz del Señor. Y esta es la guerra que estamos librando. No es una guerra en donde nos tenemos, ¿por qué vos? No, es una guerra acá. Es una guerra que tenemos que aprender a pelearla. ¿Sí? Y esto por último, ya si quieren pueden ir subiendo, dice en Hebreos 10, 38 al 39. Este es uno de los pasajes que yo me lo agarro así, lo repito. Dice, pero el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida.
Estamos ahí con la dislexia. No somos de los que vuelven atrás. No somos. ¿Alguno de ustedes es de los que vuelven atrás? No. No somos de los que vuelven atrás. Entonces, yo quiero invitarte a que si vos no sos de los que vuelven atrás, que te levantes. Que te levantes, sí, en pie en este momento, pero sobre todo que te levantes en espíritu. Levantate, iglesia. Despertá. Levantate y hacele frente a todas esas mentiras que te están atando. Hacele frente a todas esas mentiras que están limitando tu vida. Todas esas mentiras que están drenando tus fuerzas. A todo lo que el enemigo está poniendo que te está entreteniendo y no te permite vivir todo lo que Dios tiene para vos. Dios tiene para vos paz. Dios tiene para vos plenitud. Dios tiene para vos una familia que glorifique a Dios. Dios tiene para vos santidad. Eso es lo que tiene para vos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Eso y muchas cosas más, Dios ya las conquistó en la cruz. Ya las conquistó. Entonces, si hoy estás viviendo con depresión, con ansiedad, con angustia, si hoy estás viviendo con pecados de los que no puedes salir, si hoy estás viviendo con cosas que no podés resolver, deja de pelear en tus fuerzas y anda a la palabra. Hace un ratito estábamos cantando Voy a ver la victoria. Es una declaración de fe, no es una canción, es una declaración de fe. Si Dios ya lo conquistó, yo me aferro a eso. No me importa lo que siento, no me importa lo que mi mente diga, no importa todo el razonamiento, todas esas verdades distorsionadas, no importa. No importa, yo me aferro a la verdad de Dios. Esa es la única verdad. Esa es la única verdad. En Dios somos más que vencedores, aunque no te sientas vencedora. Aunque no te sientas vencedor, en Cristo somos más que vencedores y no somos los que volvemos atrás. Y eso también es una declaración de fe, porque yo entiendo de que muchas veces querramos volver atrás, pero hoy están acá. Hoy están acá. Y si hoy están acá es porque no son los que vuelven atrás, porque llegaron. Y esa es la victoria. Esa es la victoria. Iglesia, parate en la victoria de Dios, en las fuerzas de Dios, no en tus fuerzas. Pedile a Dios, anda como un clamor a Dios delante de Él y decirle, Dios, no puedo más. No puedo con esta emoción de ansiedad, no puedo con esta angustia, no puedo con todos mis pensamientos que me llevan a pensar que no voy a poder. No puedo, veo la realidad, veo mi casa, veo mis hijos, veo mi familia y parece imposible, no puedo, veo ese pecado que me tiene atado hace tanto tiempo y no puedo, pero vengo a vos y me paro en tu verdad. No me voy a dar por vencido. No importa cuánto me cueste, no importa cuánto tarde, yo me voy a mantener firme. Yo voy a ser diligente hasta el fin. No me voy a dar por vencido, no le voy a dar la victoria al enemigo. Amén.